En la página 18 del País, el titular dice: posibles escenarios para las responsabilidades penales. El acuerdo del Constitucional prepara el camino para una querella por desobediencia si se incumple su resolución. Los expertos no ven base para otros delitos. En la página siguiente, el titular dice: el PSOE prevé recurrir la reforma de la ley que aplica Rajoy en Cataluña. Todos los partidos rechazan la norma en la que se apoya la estrategia del gobierno. Además, otro titular dice: Mas apunta que desobedecerá al Constitucional como en el 9N. ¿Qué le parece, don Antonio? Bueno, lamento muchísimo que la política española se ha reducido, por hablar de una manera, la política, bueno, por llamarle política a lo que es consenso y diferencia entre consenso ante el disenso de Cataluña soberanista. Bien, lamento, digo, que tenga que ser una discusión esta entre abogados. Dada mi condición de que no soy penalista, pero soy jurista, voy a plantear con muchísima claridad para los no abogados, para que me entiendan todo el mundo, de qué se trata. Existe en España un código penal, donde está previsto en el artículo 409, artículos que no recuerdo de memoria, aproximadamente los que digo, que está previsto y definido el delito de desobediencia. Pero Rajoy, como tiene mayoría absoluta, promulgó él solito, a diferencia de lo que hoy hace, que busca el consenso de todo el mundo, hasta de su propio partido, con la secretaria Cospedal, para hacer algo en contra de las ambiciones separatistas del soberanismo catalán, pues hizo una ley reformando las atribuciones y competencias del Tribunal Constitucional. Esa reforma la hizo después de que el Tribunal Constitucional anulara aquel pleno famoso que ha dado lugar a que por la vía penal la Fiscalía denuncie los delitos cometidos por Arturo Mas, que lo habéis visto todos en la televisión, acudiendo a declarar como imputado en la vía penal ante el Tribunal Superior de Justicia. Bien, eso era antes. ¿Qué ha hecho Rajoy? Pues que después de haberse producido todo esto, que las consecuencias del incumplimiento por parte de la comunidad de Arturo Mas de la resolución del Tribunal Constitucional anulando y suspendiendo, desde luego, no anulando, suspendiendo aquel falso referéndum llamado de las urnas de cartón, pues en virtud de aquello, Mas está imputado y compareciendo ante la jurisdicción penal del Tribunal Superior de Cataluña. Pues bien, ahora, si incumple Mas, como acaba de decir al leer el titular, que Mas apunta que desobedecerá al Constitucional como en el 9N, se produce una diferencia, que así como en el 9N su desobediencia al Constitucional la ha motivado que se le impute en un delito previsto y castigado en el Código Penal, en cambio ahora, si vuelve a incumplir, no necesita ir al Código Penal, sino que el propio Tribunal Constitucional tiene ahora, en virtud de una ley aprobada exclusivamente por el PP, tiene la facultad también de sancionar, de suspender. Ya veréis, porque aquí se va a producir un doble posibilidad de enjuiciamiento. Uno, por parte del Tribunal Constitucional, que tiene la nueva facultad que antes no tenía de tomar medidas y sancionar con medidas disciplinarias y sobre todo de inhabilitación a los que desobedezcan su resolución anterior, y en cambio seguirá en la vía penal el antiguo proceso iniciado contra Arturo Mas. Así hay doble legalidad, y eso no debe de extrañar tanto, porque se trata de unos momentos donde hay doble poder, doble legalidad en Cataluña y en el resto de España. Y ahora hay también una doble legalidad jurisdiccional, penal. Se dirá, no, es que el Tribunal Constitucional no es un delito. ¿Cómo? Si puede hacer lo mismo, la misma sanción que tiene previsto el Código Penal para la desobediencia a una autoridad, la naturaleza es la misma. Y ahora se da la anomalía que el Tribunal Constitucional tiene facultades punitivas que antes estaban exclusivamente reservadas a la jurisdicción penal y al Código Penal. Ahora ya no se trata de a quién le corresponde por estar aforados, la mayoría de ellos,
si corresponde ya no a la Audiencia Nacional, sino al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sino que, estando aforados, sin embargo, pueden eludir el aforamiento y todos esos requisitos si son inhabilitados directamente por el Tribunal Constitucional en el caso que desobedezcan la orden que le han dado, que ni de modo directo ni indirecto puedan eludir la prohibición de realizar cualquier acto que sea consecuente, coherente o consecutivo a la declaración del Parlamento, que ha sido de momento suspendida por el Tribunal Constitucional. Esta anomalía es tan grande, yo la estoy explicando de una manera muy sencilla, para los que no sean abogados lo entiendan. No hay antecedentes, yo no la conozco en ningún país, que las penas puedan ser impuestas por un tribunal constitucional, ni por nadie que sea distinto de la jurisdicción penal ordinaria. Hasta ahora el Tribunal Constitucional, se decía, y lo dice, no forma parte de las jurisdicciones, ni de la penal, ni de la administrativa, ni de la laboral, ni de la civil, ninguna. Es un tribunal político. Pero a partir de esta nueva ley, concurre con los tribunales de la jurisdicción penal para enjuiciar lo que ya es, se llame o no se llame, es un delito de desobediencia, que está previsto en el Código Penal y ahora también en la Ley de Reforma del Constitucional. Esta arbitrariedad, esta falta de criterio jurídico está siendo acusada ya, se dan cuenta algunos partidos, porque también tienen algunos abogados que saben más o menos de lo que están hablando. Y el PSOE, por ejemplo, piensa recurrir esa reforma de la ley que está aplicando Rajoy en Cataluña. Piensa recurrir la reforma de la ley que le da al Tribunal Constitucional los poderes que tiene hoy para poder sancionar, castigar, retirar los poderes que tenga la autoridad de la autonomía catalana que incumpla la orden y la advertencia que le ha dado, que ha quedado suspendida de momento la resolución del Parlamento catalán de la que hablamos. Bien, ¿y qué sucede? ¿Cómo el PSOE prevé recurrir la misma ley para anularla que hoy está apoyando? Porque está apoyando el PSOE en todo a Rajoy. Ese es el consenso de la Moncloa. Eso es lo que no se han dado cuenta porque son incoherentes. Están yendo a la Moncloa todos los partidos, todos, incluso Podemos, y le dan el consenso, su consentimiento, aprueban lo que hace Rajoy. ¿Y Rajoy qué es lo que está haciendo? Pues aplicando la reforma de la ley que regula las nuevas funciones del Tribunal Constitucional, entre ellas las funciones penales. Y el PSOE, como los demás, anuncian que van a recurrir la misma ley que ellos están apoyando a Rajoy para que la aplique en Cataluña. Primer absurdo. Esta es la política española, la del absurdo. Yo creo que esto el PSOE lo hace por motivos electoralistas, porque le han dicho que el PP está subiendo. Yo no me explico cómo puede estar subiendo con lo mal que lo está haciendo Rajoy, pero está subiendo en las encuestas. No te lo diré porque, pero sigue. Y los jefes importantes del PSOE a nivel autonómico dicen que Pedro Sánchez tiene que estar más crítico con Rajoy. Es que actualmente ya viene hoy en la prensa la noticia de que el PSOE cree que la crisis favorece en las elecciones al PP. Y como tiene miedo de eso, eso es lo que explica lo que tú estabas tratando de explicar, que ya es verdad. El PSOE cree que esta crisis favorece a Rajoy. ¿Por qué la favorece? Porque cada vez que hay una crisis grave de un Estado, porque esto es una crisis del Estado, esto no es una crisis de gobierno, favorece a los poderes en plaza. El poder que está situado en el Ejecutivo, toda crisis le favorece, porque a priori los ciudadanos que no saben de lo que va apoyan al que tiene el poder. Hay una crisis, pues bueno, apoyamos a Rajoy porque es el que tiene el poder. Por esa razón el PSOE ya está anunciando que va a recurrir la ley. Lo que no se da cuenta es que piensa la ley que está aplicando, lo que iría contra sus propios actos. Pero la noticia merece también ser comentada desde otros puntos de vista, porque cuando dice el titular que has leído del Mundo, posibles escenarios para las responsabilidades penales, no, esos posibles escenarios son dos. Lo que he dicho, una es el Tribunal Constitucional y otro es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Son los dos escenarios penales. Claro, los juristas se dividen y la mayoría de los que apoyan al gobierno dicen no, eso no tiene carácter penal, no es un delito que esté castigando
En cambio, las personas decentes, los normales, dirán, pero ¿cómo? Si pueden imponer una pena de inhabilitación que es la misma que pone el Código Penal, pues será que se lo está tratando como un delito y que las funciones del Tribunal Constitucional son las mismas que las funciones de la jurisdicción ordinaria, en este caso las del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por tanto, esa contradicción es insoluble y seguro que como es más rápido el procedimiento del Tribunal Constitucional que un juicio penal, que ya sabemos lo que significa con el aforamiento, con todo, pues seguro que es el Tribunal Constitucional el que va a aplicar sus facultades sancionadoras y punitivas de los que incumplan la orden que le ha combinado para que se abstengan de todo apoyo a la moción que el Parlamento de Cataluña aprobó y que este tribunal ha, de momento, suspendido. Bien, yo creo que esto, sin embargo, me va a dar motivo para que también tenga en cuenta otra cuestión directamente relacionada, porque estamos hablando de desobediencia, pero es que también están a la vista, hay dos posibles delitos del Código Penal mucho más graves, y desde luego, en el caso de que concurra uno de estos delitos, la fuerza atractiva del tribunal que tenga una pena más grave atrae el conocimiento de todo el conjunto. Y me estoy hablando de los delitos de sedición y rebelión. Eso no los puede juzgar el Tribunal Constitucional. Eso es imposible. ¿Y qué pasa? El de rebelión de momento está excluido, a pesar de que lo tienen en cuenta la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La Fiscalía ha abierto la puerta de la Audiencia Nacional para que pueda conocer los delitos de sedición y rebelión. Pero esto es lo que me extraña, que la propia Fiscalía dice que esos delitos de sedición y rebelión son delitos contra la forma de gobierno, y no es verdad. ¿Cómo puede decir eso la Fiscalía si en el Código Penal hay un título enormemente grande que todo el mundo lo lee antes de leer el artículo, que la sedición la considera un delito contra el orden público? ¿Qué tiene que ver el orden público con la forma de gobierno? Nada. Pero es que el delito de rebelión, que hasta ahora no se da ni por asomo, y diré por qué, está en otro título de la Constitución que dice delitos contra la Constitución. La rebelión no es un delito contra España, ni contra la unidad de España, nada de eso. Es un delito contra la Constitución, la rebelión. Y la sedición es un delito contra el orden público. Bien, pues no son delitos contra la forma de gobierno ninguno de los dos, porque la sedición es contra la integridad nacional y el delito de rebelión es contra la integridad del Estado. Y tienden, desde luego, a lo que se llama secesión. La secesión es el hecho de la separación de una parte del territorio y de la población inherente a ese territorio del resto del Estado. Y el delito de traición es lo mismo, pero que requiere, primero, el empleo de la Fuerza Armada. Si no intervienen Fuerzas Armadas, no hay delito de rebelión. ¿Por qué se habla ahora de delito de rebelión? Para esconder algo muy grave y esconder que no se aplique el de sedición, que sí se dan los requisitos para que se aplique. ¿Cuál es la novedad? Que la Fiscalía de la Audiencia abre la puerta como si fueran delitos contra la forma de gobierno. Y eso es imposible. Claro que Manos Limpias ha visto rechazada la primera querella que presentó por sedición y rebelión, primero porque rebelión no la hay, porque sin intervención de Fuerza Armada no puede haber rebelión. Eso fue un error del abogado o abogada de Manos Limpias de haber incluido la rebelión. Y en cuanto a la sedición, también es muy difícil que sea admitido, porque la sedición, el delito, no hablo de la sedición como hecho, la sedición como delito requiere que se impida la aplicación de leyes generales del Estado o de resoluciones de los tribunales del Estado, tomadas en el gobierno o en las sedes centrales de los tribunales, que se impida, no que no se... Y han tenido mucho cuidado hasta ahora las autoridades de la autonomía catalana de no impedir las leyes españolas, sino de crear otras leyes, por eso hablé de doble legalidad, otras leyes que perjudicaban, por ejemplo, la uniformidad de la enseñanza del idioma español, o otras que perjudicaban claramente a la igualdad de todos los catalanes ante la ley. La autonomía estaba creando una doble legalidad, pero no impedía la aplicación de la ley española. De ahí los padres de familia que han puesto juicio y lo han ganado sobre la educación de su hijo. Luego no había sedición,
porque para que haya sedición tienen que impedirse por la violencia o bien por fuera de los cauces legales la aplicación de las leyes generales españolas o las autoridades generales, por la fuerza o fuera de los cauces legales. Eso no ha sucedido en Cataluña, porque está redactada de tal manera la sedición que prácticamente no se puede perseguir. Y ahora, cuando se habla de sedición, ¿es para quién? Para delitos menores. Esta noticia voy a continuarla. Podía parar, pero no, porque está indefectiblemente unida. ¿Y cómo delitos menores? Puesto que ya hemos visto que las autoridades aforadas o los diputados aforados de Cataluña no pueden ser juzgados en la Audiencia Nacional, sino solamente en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ahora vemos dos acciones paralelas. En Madrid, el fiscal de la Audiencia Nacional, que ya abre el camino para que se persigan los delitos de sedición y rebelión cuando estos son imposibles de perseguir porque no se dan las condiciones y porque están enfocados de una manera distinta. Son delitos contra el orden público, la sedición, y contra la acusación el otro. Pero es que eso no es lo que quiero llamar la atención. Es que a la vez que aquí, en Madrid, la Fiscalía abre ese camino, en Barcelona, el comisario jefe de los Mossos de Escuadra, nombrado por Convergencia, cuando estaba unida todavía con la Unión, ha ordenado a todos sus agentes, todos los policías de Cataluña, de la autonomía, le ha comunicado a esos agentes que le remitan a él los posibles casos de sedición para que él decida cuáles se denunciarán y cuáles no, cuáles denunciará a él y cuáles no, lo cual implica una infracción de la obligación que todo el que tiene conocimiento de un delito, sobre todo si esa autoridad como un policía, está obligado a comunicarlo inmediatamente al juez, que no es competente para perseguirlo. ¿Esto qué indica? Pues lo he unido porque se ve cómo la Fiscalía de la Audiencia abre la puerta para la sedición y la rebelión en la Audiencia Nacional, mientras que el jefe de los Mossos de Escuadra filtra de tal manera la información, las noticias o las averiguaciones de los Mossos de Escuadra, de tal manera que solamente puedan llegar a la sedición a aquellos que el comisario jefe quiera, porque él va a concentrar toda la información sobre estos delitos. Pero esto es más aparente que real. Esto es para tranquilizar allí a las propias autoridades catalanas. Porque el delito de sedición tiene que ser un alzamiento público y notorio. Es que el delito de sedición, si no hay alzamiento, no hay delito. ¿Y cómo va a haber un alzamiento que no sea público? ¿Un alzamiento privado? ¿Eso qué es? No. Aquí hay una verdadera aberración informativa. Es toda la confusión, el caos que se está ocasionando. Porque lo que está sucediendo en Cataluña no tiene antecedentes en otros países. Que ahora resulta que los delitos de sedición y rebelión que aparecen reflejados en la prensa, la rebelión está claro, porque el alzamiento ha de ser violento y público. Pero en cambio, el de la sedición no tiene que ser tan violento, pero tiene que ser siempre alzamiento. Y si hay alzamiento público, ¿cómo los mozos, la policía de Cataluña pueden seleccionar aquellos casos que creen que hay delito de sedición para comunicárselo a su jefe? Todo esto es pura propaganda, todo esto es mentira. Esto es no mentira. Estos órdenes están dadas para tranquilizar a las autoridades de la autonomía catalana que pueden ser implicadas en un delito de sedición. De rebelión no, porque para que haya rebelión tiene que haber fuerza armada. Mientras no la haya, ese delito no existe. Ahora bien, si los mozos de escuadra actúan estando armados, aunque no disparen, protegiendo o defendiendo cualquier desobediencia de las autonomías o de los parlamentarios a las 20 personas a las que ha combinado el Tribunal Constitucional para que se abstengan bajo la combinación y el apercibimiento de que caerán en la sanción de desobediencia, salvo eso, los mozos no pueden esconder cualquier tipo de alzamiento público sedicioso. Por eso todo esto es mentira, propaganda, de un lado y de otro. Del rey, por un lado aquí, para decir la Constitución triunfará, no lo duden ustedes, ya está, porque él lo diga. Y allí, en Cataluña, el jefe de los Mossos diciendo: yo tengo que concentrar toda la información que tengáis sobre de la sedición. Mentira, si es imposible, si la sedición tiene que ser un alzamiento público, si es alzamiento privado no es nada, no es sedición.